Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 26 del Tratado de Baba Kama. En nuestra Mishnah, Rabbi Tarfon utilizó un Kal Vajomer para aprender una ley respecto a los daños ocasionados por el cuerno. Ahora la Gemara, siguiendo la forma de razonamiento de este Kal Vajomer, formula una serie de propuestas. La Gemara pregunta primero, la ley sobre el dueño del dañador diente, el que daña con el diente o con la pata, que esté exento de pagar cuando alguno de ellos daña en el dominio público. Nos dice así: deduzcamos que el dueño del dañador diente o del dañador pata debe indemnizar en el dominio público con el siguiente calvajomer. Si con relación al cuerno tam, manso, cuya ley no es tan estricta, por el hecho de que cuando daña en el dominio del perjudicado, el dueño no paga sino la mitad del daño. Beroshuta Rabim Hayevet. Sin embargo, cuando está en el dominio público, debe pagar el daño completo. Dice Shem Regel, entonces el diente y la pata, que en el dominio del perjudicado paga el daño completo. Enodin Shebereshuta Rabim Hayab, entonces no sería lógico que en el dominio público también tenga que pagar. La Gemara refute, dice, no. Amar Kra, ubierbis de ajer, velo bershut rabbi. Dice, no. ¿Por qué es así? Porque el versículo nos dice que fue y vier y pastó bis de ajer en el campo de otro. Es decir, en el campo de otro, pero no en el dominio público. La Gemara rechaza esta refutación y dice, midi kule que ambrinan, ¿y acaso estamos sugiriendo que con este calvajomer, que en el dominio público el dueño del diente o de la pata debe pagar el daño completo? Palga cambrinan, decimos solamente que pague la mitad. Y siendo así, se puede argumentar que cuando el versículo eximió al dueño de pagar el daño en el dominio público, se refirió a que no debe pagar el daño completo. La que más refuta definitivamente la ley. Y dice, no, Amarkra, Behatsu, et Caspo, Caspo shel ze, pero Caspo shel aje. No podemos aprender eso. ¿Por qué? Porque dice el versículo que trata acerca del caso de un toro tan manso que corneó. Dice, y dividirán su valor. Lo que da a entender que solo el valor de ese toro manso se divide para pagar la mitad del daño y no el valor de otro toro, es decir, aquel que dañó con su pata o con su diente. La Gemara propone otro calvajomer y dice, Velote Shem Verdegel Hayebet Bereshutan Isaac, el Ajatzinezek mi calvajomer mi keren. Deduzcamos que el dueño del dañador diente o pata tienen que pagar el daño causado en el dominio del perjudicado. Y digamos que ahí solamente tienen que pagar la mitad. ¿Cómo? Con un calvajomer. Uma keren shebereshuta rabim hayebet. Si el cuerno que daña en el dominio público tiene que pagar, bereshuta nizak ena meshalemet, el ajatzinezek, y en el dominio privado no paga más que la mitad del daño. Entonces ahora vamos a ver el otro lado. Shem regel, el diente y la pata, shebereshuta rabim peturá, que con relación al dañador diente, perdón, el diente y la pata, que en el dominio público está exento de pagar, en Odin Shebershutan Isaac Meshalem Hatzineze, que acaso no sería lógico decir que en el dominio del perjudicado debe pagar únicamente la mitad del daño. La Gemara refuta y dice, no, Amar Kra, Yeshalem Tashlumim Mealia. La Torah dice, el versículo dice, pagará. Y cuando dice pagará, es el pago, debe ser bueno y completo. La Gemara va a proponer otro calvajomer en el mismo espíritu de lo que estamos viendo. Y dice, Veloteje Keren Bereshut Rabim Hayab mi calvajomer. Deduzcamos que el dueño del dañador cuerno, Tam, manso, que haya dañado en el dominio público, no está obligado a pagar con el siguiente calvajomer. Umashem Verregel Shebereshut Anizak Meshalem Nezek Shalem. Si con relación al diente o la pata, que cuando daña en el dominio del perjudicado debe pagar el daño completo, Bereshut Rabim Peturá, y sin embargo en el dominio público está exento. Entonces, vamos a ver, Keren, el cuerno, Shebereshut Anizak Hatzinezek, que en el dominio del perjudicado paga solamente la mitad del daño, en Odin Shebereshut Rabim Peturá, entonces no es lógico decir que en el dominio público debe estar exento.
Porque, o sea, ¿cómo funciona todo esto? Veo un caso en el que la ley es permisiva y el otro caso, en la misma circunstancia, la ley es más estricta. Entonces, cuando lo llevamos al otro dominio, decimos, por lo menos tiene que ser igual. Entonces, aquí, este último, ¿cómo es? Si la pierna, el animal que pisotea o que muerde en el dominio privado paga, en el dominio privado paga el daño completo y en la calle está exento, pues el toro, que en el dominio privado paga la mitad, pues en el dominio público, si el otro pagó todo y este pagó la mitad, no puedes decir que ahora en el dominio público va a pagar todo. Bien, y es lo que pasa. Entonces, quería exentar al toro de eso. Dice, no debería quedar exento. Entonces la Gemara refuta y dice, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Amar Kra, Yehatzun en Hatzi Nezek Haluk, lo Bershut Rabim, lo Bershut Yahid. No podemos concluir esto. ¿Por qué? Porque dice el versículo, venderán el toro vivo, dividirán su valor, y también el toro muerto dividirán. Ahora, el segundo dividirán parecería ser que es innecesario. ¿Qué nos viene a enseñar? La mitad del daño en el caso del cuerno TAM no cambia, ni cuando el daño sucedió en el dominio público, ni cuando sucedió en el dominio privado. Entonces, tenemos el razonamiento del Kal Vajomer y después lo que dice el versículo. Entonces, el razonamiento nos daría a entender cómo se podría haber pensado y por qué no se pensó así, porque hay el versículo que nos dice, no, de aquí se aprende esto y esto. Ahora otro Kal Vajomer. Veje Adam Hayab Bekofer ni Kal Vajomer. Deduzcamos que el hombre que mató a otro debe pagar el kofer con el siguiente Kal Vajomer. El kofer es el pago por la vida de la otra persona. Umashor She'eno Hayab Bearba de Barim. Sí, con relación al toro, cuya ley no es tan estricta, porque no queda obligado a pagar 4 indemnizaciones. 4 indemnizaciones ya vimos en algún momento, que eran el dolor, la curación, la vergüenza y la incapacidad laboral. Bien, entonces, si el toro no tiene que pagar las 4 indemnizaciones y aún así Hayab Bekofer tiene que pagar el kofer, Adam Shahayab Be'arba de Barim, el hombre que sí que tiene que pagar las 4 indemnizaciones. Enodin Sheye Hayab Bekofer, ¿acaso no sería lógico que también debería pagar el kofer cuando mate a una persona? La Gemara refuta y dice no. Amarkra dijo el versículo, Kol asher yushat alav velo aladam. Dice el versículo, como todo lo que haya sido impuesto sobre él, dice sobre él y no sobre un hombre que mató a otro. Otro Calvajomer más. Vieshor Hayab Be'arba de Barim, mi Calvajomer, deduzcamos que el dueño del toro tiene que pagar las 4 indemnizaciones por un Calvajomer. Uma Adam Sheno Hayab Bekofer, sí, con relación al hombre cuya ley no es tan estricta, que cuando mata a otra persona no tiene que pagar el kofer, Hayab Barba de Barim, y aún así tiene que pagar las 4 indemnizaciones. Shosh, Hayab Bekofer, entonces el toro, que sí tiene que pagar un kofer. Enodin, ¿no sería lógico? Sheye Hayab Barba de Barim, que también pague las 4 indemnizaciones. La Gamara refuta y dice, Amarkra ish ba'amito, veloshor ba'amito. Dice el versículo, si un hombre le hiciera un defecto físico a su prójimo, y no dice si un toro le hiciera un defecto físico a su prójimo. Y vaya Leo, los sabios del Beta Midrash les surgió una duda. Regel shedarsa al gabe tinok, bechatzar anizak. Lo concerniente a la pata de un animal que pisó y mató a un bebé en el patio del perjudicado. Mau Shalem Kofer, ¿acaso qué estipula la ley con respecto a si el dueño del animal debe pagar el kofer? La Gemara clara en qué consiste la duda. Mi Brinan, mide de Abba a Keren, ¿acaso debemos decir que esta ley es similar a la del cuerno? Keren que van de Abad tre utlata zimne orjehu umeshalem kofer. O sea, así como sucede con el cuerno, una vez que corneó y mató a 2 y 3 veces, este se volvió muad, un comportamiento normal, por consiguiente debe pagar el kofer.
Ajanami Loshane, aquí también, con respecto al dañador pata, la ley no debería ser diferente. O Dilma, o a lo mejor, Keren Kabanatole Azik, hay en Kabanatole Azik, o a lo mejor es diferente. ¿Por qué? Porque el cuerno tiene intención de dañar, pero la pata no tiene intención de dañar, sino de caminar. Tashma, ven y escucha la siguiente pereita. Yechnis shoro lechatzer baal habayit, shelo birshut, unegachto le baal habayit umet. Una persona metió su toro en el patio de alguien, sin su permiso, y el toro corneó al propietario del lugar y lo mató. Shor, Biskila, Ubalav, Bentam, Ben Muad, Meshalem Kofer, Shalem. Dibre Rabbi Tarfón, el toro, sí, le recae la pena de lapidación. El dueño, ya sea si el toro era manso o muad, debe pagar el kofer completo. Y estas son las palabras de Rabbi Tarfón. A fin de responder a la duda, la Gemara analiza la opinión de Rabbi Tarfón. Kofer, Shalem, Betam, le Rabbi Tarfón, Menale. ¿De dónde saca Rabbi Tarfón que tienen que pagar el kofer cuando el toro está? Lav Mishum, de Sabar que Rabbi Yossi a Galilí, de Amar Tam, Meshalem Hatzi, Kofer, Bereshut Rabim, ¿acaso no es porque Rabbi Tarfón opina como Rabbi Yossi a Galilí, que dijo que el dueño de un toro Tam, manso, debe pagar la mitad del kofer en el dominio público? Umaitele, mi calva Homer, me regel. Y esto lo deduce de un calva Homer basado en la ley del regel, de la pata, alma, Ika, Kofer, Berregel. Vemos entonces que sí que hay Kofer en el dañador pata. Amar Rafshimi Minardea, dijo Rafshimi de Nardea, Tana Minizakin de Regel Maitele. En realidad, la ley del Kofer, el Taná, Rabbi Tarfón, la aprendió a partir de la ley concerniente a la indemnización de los daños causados por la pata. Velifro, Ma, Lenezakin, de Regel, Sheken Yeshnan Beesh. Entonces refuta este Kalva Homer, Rav Shimi, en la Gemara, con el siguiente argumento. ¿Cómo se puede deducir la ley del pago basándose en la ley de indemnización por los pagos por la pata? Si la ley de la indemnización por los daños es más estricta que la ley del pago del cofre, que rige también en el caso del fuego. Entonces la Gemara contesta y dice, Mitamud. En realidad, Rabbi Tarfón aprendió a partir de la ley del pago concerniente a los datos causados a algo cubierto, lo cual no rige en el caso del fuego. Con relación a los daños causados por la pata a algo cubierto, cuya ley no es tan estricta por el hecho de que cuando lo daña en el dominio público, su dueño queda exento de pagar. Y sin embargo, si lo daña en el dominio del perjudicado, su dueño debe pagar el daño completo. Dice, Ma, letamun, sheken, yeshno, bebor. La Gemara refuta este calvajomer, siguiendo el argumento. ¿Cómo se puede deducir la ley del pago del cofer basándose en la ley del pago de los daños causados a algo cubierto? Si, que también rige en el caso del pozo, ya que si este daña, quien lo haya acabado debe pagar el daño. Dice la Gemara, responde y dice, Mekelim. En realidad, Rabbi Tarfón aprendió esto a partir de la ley del pago concerniente a los daños causados a los objetos, la cual no rige en el caso del pozo. Temale Kelim, Sheyeshnam Baesh. Refuta este Calvajomer y dice, ¿cómo se puede deducir la ley del cofer basándose en los utensilios? Dice, si la ley de los utensilios, de los daños, perdón, si la ley de daños contra objetos es más estricta que la del cofer, por el hecho de que también rige en el caso del fuego. Después de la cámara, Mikelim Temunim. Se aprende a partir de los objetos que estaban cubiertos, escondidos. Malekelim Temunim Sheyeshnom Beadam. Refuta nuevamente este Calvajomer y dice, ¿cómo se puede deducir la ley de pago del cofer basándose en los objetos escondidos? Que también rige en el caso del hombre, ya que si daña, queda obligado a pagar ese daño. Ela lashmamina mi kofer de regel maitele. Entonces, más bien es evidente
que se deduce de ella la veraitá, que Rabbi Tarfón aprende del Kal Vajomer, basándose en el pago del kofer que rige en el caso de la pata, del animal. Alma, Ika, kofer, berregel. Vemos que existe pues la di del kofer en la pata. Shmamina, efectivamente, se deduce. Amarle rabaja mi difti le rabina, le dijo rabaja de difti a rabina. Agina mi mistabra de Ika, kofer, berregel. Asimismo, resulta lógico decir que rige la obligación del pago del kofer en el caso de que la pata haya matado a alguien en el dominio del perjudicado. De Is al Kadata Leka Kofer Berregel, Betana Minezakin de Regel Meitele. Pues si supusieras que el pago del kofer no rige en el caso de la pata, tal como dijo Rav Shimi, y que el Tana, Rabbi Tarfón, infirió a la ley del kofer del cuerno a partir de la ley de la indemnización de los daños causados por la pata. Liproj, entonces se debe refutar la premisa de este Calvajomer con el siguiente argumento. Mal en aquí de Regel, Sheken, Yeshnan, Beregel. ¿Cómo se puede deducir a partir de la indemnización de los daños de la pata? Porque rige en el dañador pata, mientras que la ley del pago del kofer no rige. El alab, shomamina, entonces más bien es evidente. Mi kofer de Regel, maitele, que se deduce de ella que Rabbi Tarfón aprende el Calvajomer basándose en el pago del kofer que rige en el caso de la pata. Alma, Ika Kofer Berregel Shmamina. Entonces, de lo cual vemos que existe la obligación de pagar Kofer en un caso en el que la pata haya matado a alguien en el dominio del perjudicado. La Gemara concluye, Shmamina, efectivamente, esto es lo que se deduce de esta Bereita. Pasamos a la siguiente Mishnah. Nos dice la Mishnah. Adam Muad Leolam. El hombre invariablemente se lo considera Muad. Ben Shogeg Ben Benzid, ya sea de manera inintencionada como de manera intencionada. Ben Aer Ben Yashen, ya sea que está despierto o que está dormido. Sima et en Javero, Veshiber et Akelim, Meshalem Nezek Shalem. Por lo tanto, si ciega el ojo de su prójimo o rompe sus utensilios, debe pagar el daño completo. Dice la Gemara. Katane Sef Sime et en Javero, Dumia de Shiver et Akelim. La Mishnah escribió el caso de quien cegó el ojo de su prójimo, equiparándolo al caso de quien rompió los objetos, para señalar con ello la siguiente similitud en la ley. Mahatam Nezek in Arba de Barim Lo. Así como ahí en el caso de que rompió un objeto, la persona tiene que pagar el daño, pero no las 4 indemnizaciones. Af Sime et en Javero, Nezek in Arba de Barim Lo. Entonces lo mismo ocurre con el que cegó el ojo de su compañero, que las 4 indemnizaciones del daño las tiene que pagar, pero no, eh, perdón, al revés. La ley indica que la indemnización por el daño sí lo tiene que pagar, pero las 4 indemnizaciones no. Muy bien. Entonces continúa la Gemara en el Amud Bet y dice, Mena Hane Mile, ¿de dónde sabemos esto? Lo que dice la Mishnah. Amar Jisquilla, que van, vejen, Tana de B, Jisquilla. Dijo Jisquilla. Y también hay quien enseña lo mismo en el Bet Midrash de Jisquilla. Amar Kra, que dijo el versículo. Dice el versículo, Petza Tajat Patza. Es decir, deberá pagar ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Quemadura por quemadura, herida por herida. Petza Tajat Petza. Pero dado que la Torah ya dijo, cuando un hombre lice a su prójimo, tal como hizo, le será hecho. Que es lo mismo, ese versículo devuelve redundante. Entonces, ¿con qué propósito lo escribió la Torah? Le jaibó ara shugeg
¿Qué me di? Con el de imponer a la persona la obligación de pagar, tanto por el daño no intencional como por el daño intencional. Galaones, qué razón. Y también para pagar por un daño involuntario, del mismo modo que la impone por el daño voluntario. La Gemara te dice, mi bayele, liten, zar, bimkom nezek. Pero ¿cómo puedes decir así la ley anterior? Y ese versículo es necesario para imponer al agresor la obligación de pagar por el dolor causado incluso en un caso en que también haya dañado. Pues podríamos pensar que la Torah solo impone la obligación de pagar por el dolor ajeno cuando la agresión no causa un perjuicio. Por ejemplo, cuando uno le quema la uña al otro. La Gemara responde, Inken lichtov kra petza be petza. Si fuese así, entonces el versículo también debería haber dicho petza be petza, es decir, herida por herida. Ma tajat petza, ¿por qué dice tajat? Tajat es en lugar de shmamina tarte. Concluye de aquí las dos cosas, que deben resarcir el dolor también cuando hay perjuicio y que el hombre debe pagar por un daño no intencional. Amar Rabba dijo Rabba, Haitá Eben Munajat Lo Bejeko Velo Isgir Ba Beamad Benafla. Un hombre tenía una piedra colocada. Amar Rabba, dijo Rabba, Haitá Eben Munajat Lo Bejeko Velo Isgir Ba Beamad Benafla. Un hombre tenía una piedra colocada en su pecho. Ok. Y, y no la notó. Posteriormente se levantó y la piedra cayó. Leñanes aquí en Hayab, con relación a daños y perjuicios, si la piedra produjo cualquier daño, este hombre debe pagar. Leñán, Arba, de Barim, Patur, pero en referencia a las cuatro indemnizaciones, el hombre está exento de pagarlas, ya que solo son obligatorias cuando una persona hiere a otra intencionalmente. Leñán Shabbat, en lo que concierne a las leyes de Shabbat, eh, Melejet Mahashevet hace la Torah. La Torah prohibió en Shabbat la realización de una labor preconcebida, es decir, una labor cuyo realizador tiene plena intención de ejecutarla, lo que no se cumple aquí. Leinyan Galut Patur, en lo que concierne a la sentencia de exilio, en caso de que la piedra haya causado la muerte de alguien de manera involuntaria, está exento. Leinyan Ebed Plukta de Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbanán, en lo que concierne al esclavo que Naanita, que le pertenece, en caso de que la piedra haya destruido cualquiera de sus 24 miembros. Su condición depende de la discusión entre Rabban Shimon ben Gamliel y los sabios, como se enseñó en una veraitá de Tania. Hare Sheaya Rabo Rofe ve amarlo kehol ene vesim'ah. He aquí que el amo de un esclavo kenanita era un médico, y el esclavo le pidió, colorea mi ojo para curarlo, y accidentalmente el amo lo cegó. Hator li sheni veipila. O bien el esclavo le dijo, raspa mi diente para curarlo, y accidentalmente el amo hizo que se le cayera. Sijek beadón veyalza lejerut. Es decir, en cualquiera de los casos, haya o no haya sido este su objetivo, cuando solicitó el tratamiento, el esclavo se la jugó al amo y salió en libertad. Pues aunque el amo no tuvo intención de quitarle uno de sus miembros, es lo que hizo. Rabbi Shimon ben Gamliel dice, Shihata. Es decir, el versículo dice, y lo destruyera. Ad sheyitkaven de shaheta. Es decir, a menos que el amo tenga la intención de hacer ese mashhit, de destruir eso. Pero si no, no. Y kirba ushkaha ve'amad benafla. En el caso de que sí notó la piedra y se olvidó de ella, posteriormente se levantó y se le cayó. La ley es la siguiente. Leinian es aquí en Hayab.
Con respecto a los daños y perjuicios, debe pagar. Leñan alba de Barim Patur. Con respecto a las indemnizaciones, está exento. Leñan Galut. En lo que concierne al exilio, Hayab es culpable. ¿Sí? Me faltó Shabbat. No lo dice. De Amarkra, pues dice el versículo, Bishgaga, es decir, tiene que ser sin intención. Miklal de Ahabale y Eria. Ahora, de lo que se entiende, que puesto que el asesino tenía conocimiento de que tenía una piedra en sus manos, solo, solo que no tuvo el cuidado necesario con él y acabó matando. Entonces, Beja, Javiale y Eria. Y en nuestro caso, ese hombre también tuvo conocimiento de la existencia de la piedra desde un principio. Leño Shabbat, Patur, en lo que se refiere a Shabbat, está exento. Leñan Ebed, en cuanto al siervo, Plukta de Rabbi Shimon ben Gamliel y Rabbanán. Es una discusión entre Rabbi Shimon ben Gamliel y los sabios. Muy bien. Ahora, Nitkaben, Lizrok, Shtaim, la Karba. Otro caso. La persona tuvo la intención de lanzar 4 piedras a 2 amot. Y al final lanzó a 4. Yo lanzo aquí y pum, se fue un poquito más lejos. Leiñán es aquí en Hayab. En lo referente a los daños y perjuicios, debe pagar. Si lo tiré y yo lo tiré aquí y se fue más lejos y dañé a alguien en el camino, tengo que pagar. Leiñán alba de Barim Patur. En lo referente a las 4 indemnizaciones, está exento. Leiñán Shabbat, en lo que concierne a Shabbat, Melejet Mahashevet Bainan. Es necesario que sea un trabajo Mahashevet, pensado. Leiñán Galut, en lo que concierne al exilio, Ashre lo tzada amar rahamana. La Torah dijo así, dichoso el que no aceptó, perdón, ayer lo tzida. Es decir, él no acechó, él no quería, no tuvo intención de matar. Perat, lenitkaben, viene a excluir a aquel que tiene intención, lizrok, de tirar a 2 metros y tiró a 4 y mató a una persona. Ya que es homicida, no le basta el exilio para expiar su transgresión. Leñan Ebed Plukta, en cuanto al siervo kenanita, discusión, Rabbi Shimon ben Gamliel y los sabios. Cuarto caso. Nitkaben Isro Karba, la persona tenía intención de lanzar una piedra a 4 amos de distancia y al final lanzó a 8. Bedarak Shmone. La ley es la siguiente. Leñan Nezakin Hayab, con relación a los daños y perjuicios, debe pagar. Leñan Alba de Barín Patur, en referencia a las 4 indemnizaciones, está exento. Leñan Shabbat, en lo que se refiere a Shabbat, Beomer Kol Makom Shetirze Tanuach Ir, en caso de que ese hombre se haya dicho que la piedra caiga donde sea, sí, ahí debe ofrecer un corbán, porque transgredió Shabbat. Veilab, lo, y si no lo dijo, no. En Galut, en lo que refiere al exilio, Asher lo tzida, dice la Torah, que no acechó. Perat de Nitkaben, esto viene a excluir al que tiene intención de tirar la piedra 4 amot y la tiró a 8. Leñan Ebed Plukta de Rabbanan, de Rabbi Shimon ben Yochai. Perdón. Le Iñan Ebed Plukta de Rabban Shimon ben Gamliel y Rabbanan. En lo que se refiere al esclavo kenanita, hay una discusión entre Rabban Shimon ben Gamliel y los sabios. Según Rabban Shimon ben Gamliel, el esclavo no sale en libertad, ya que el amo no tuvo la intención de destruirle esa parte de su cuerpo. Pero según los sabios, el esclavo sale en libertad, pues no hace falta la intención para destruir un miembro para que el esclavo quede libre. Hasta aquí llega este DAF. Tenemos un excelente día. Hizku